Buen día, profesor Jairo Armando Páez y compañeros. A continuación les presentamos nuestro proyecto de investigación 2, el cual está basado en las dificultades de la implementación de la metodología BIM en proyectos de vivienda en Colombia. Este grupo está conformado por Dalin Maestre, Juliana Tamayo, John Llorente y quien les habla, Oscar Daza. Al hablar de metodología BIM, muchas personas lo asocian con la modelación en 3D o incluso en los programas de trabajo. Pero esto está muy alejado de la realidad, toda vez que BIM es una metodología de trabajo colaborativo. La metodología BIM es el proceso de generación y gestión de datos de proyectos durante un ciclo de vida utilizando software dinámico de modelado en 3 dimensiones y en tiempo real para disminuir la pérdida de tiempo y recursos en el diseño y la construcción. Este proceso produce un modelo de información que abarca la geometría, la relación espacial, la información geográfica, así como las cantidades y las operaciones de los componentes, además de la programación y detección de inferencias. La presente investigación tiene como objeto el estudio de las dificultades sobre la implementación de la metodología BIM en los proyectos de vivienda en Colombia, pues a pesar de sus beneficios, aún hay un largo camino que recorrer para llegar a la implementación y su definición como proyecto de ley. Por lo anterior, le doy paso a mi compañero John para la explicación del proyecto. Buenos días, profesor. Nuestra pregunta es, ¿qué dificultades han tenido las empresas constructoras en Colombia para la implementación de la metodología BIM en proyectos de vivienda? En los últimos 10 años, según la publicación de José M. García de 2020, se ha hecho cada vez más conocida la metodología BIM en el sector de la arquitectura, ingeniería y construcción, haciendo que cada vez las empresas constructoras se interesen más en su implementación, aunque aún hay un número importante de empresas que se rehúsan al cambio. A pesar de las ventajas que ofrece esta metodología, aún se evidencia la resistencia de las empresas constructoras de vivienda en Colombia a cambiar a lo que aparentemente está funcionando bien, teniendo en cuenta que se piensa que solo la compra de hardware con especificaciones altas y software altamente costoso. Asimismo, otra de las dificultades que enfrentan las empresas es la resistencia al cambio por parte de los empleados debido a los tiempos de capacitación y disminución de la producción al inicio de la curva de aprendizaje. De no avanzar en la implementación de la metodología BIM, las empresas constructoras en Colombia se verán relegadas al momento de la implementación del proyecto de ley que se prevé para el 2026, el cual propone que para todos los proyectos de infraestructura del sector público deberán ser presentados bajo esta metodología. Por eso, a propósito de la presente investigación, es darle una respuesta a la pregunta planteada que nos surgió como investigadores. Dicha pregunta es, ¿qué dificultades han tenido las empresas constructoras en Colombia para la implementación de la metodología BIM en proyectos de vivienda? De allí surgen nuestros objetivos de la investigación. Inicialmente, nuestro objetivo general es analizar qué dificultades se tienen en la implementación de la metodología BIM por parte de las empresas constructoras de vivienda en Colombia para plantear posibles soluciones. A través de estos surgen nuestros objetivos específicos. El primero de ellos es determinar cuál sería la diferencia entre la presentación de un proyecto bajo la metodología tradicional y uno con la metodología BIM para identificar ventajas y desventajas. 2. Evaluar los inconvenientes de la implementación de la metodología BIM en las constructoras de vivienda en Colombia para corregir los errores. Y 3. Conocer qué tan preparadas se encuentran las constructoras de vivienda en Colombia frente a la implementación de la metodología BIM para identificar los factores que impiden su implementación. Le doy paso a mi compañera Darlene, que le va a exponer a continuación la parte metodológica. Buen día. En el marco metodológico, la recolección de la información se realiza mediante fuentes primarias. Para esto se aplicó una encuesta cualitativa diseñada con 21 preguntas de única respuesta, la cual fue diligenciada por 164 personas del sector de construcción de viviendas en diferentes departamentos de La Guajira, como lo es Antioquia, Cesar, La Guajira y Magdalena. Posterior vamos a explicarles la encuesta aplicada. La encuesta está compuesta por el logo de nuestra corporación universitaria, el título formulación de encuesta. Nuestra encuesta está dirigida al sector de la construcción de viviendas en Colombia. Nuestro objetivo general, las indicaciones de nuestros encuestadores a nuestros encuestados, datos generales, preguntas con
en cuestionario, que son 21 con única respuesta, y por último, datos de control. Le damos pasos a nuestra compañera Juliana. Buenos días. Para el procesamiento de datos y análisis de resultados, es importante primero tener en cuenta que al tratarse de una investigación cualitativa, el análisis de los datos está más enfocado en la descripción, exploración, interpretación, reducción de datos y en la elaboración y verificación de conclusiones. Por eso, el software utilizado es Excel. Excel es más una herramienta de apoyo que nos permitirá tabular los resultados de las encuestas aplicadas y poderlo comparar con en otras encuestas, investigaciones y estadísticas realizadas por otros investigadores. Para la encuesta, que se trata de una encuesta, como indicó mi compañera, de 21 preguntas de única selección, y la codificación de datos consiste en el proceso de asignar unos códigos a cada una de las preguntas, de tal manera que la podamos tabular más fácilmente. Entonces, para esto se seleccionó cada una de las preguntas y sus posibles respuestas y se le asignó un código empezando en el número 1 y hasta terminar las opciones de respuesta. Es decir, si había 4 opciones de respuesta, los códigos iban del 1 al 4. Posteriormente se construyó una matriz de datos donde básicamente se consignaron cada uno de los resultados a las 164 encuestas aplicadas y ya finalmente se hizo la tabulación de datos, donde cada uno de los datos fue contabilizado y poder obtener así cada uno de los resultados que se obtuvieron a cada una de las preguntas. Para el análisis de datos se seleccionaron algunas preguntas que se consideraron relevantes y que nos permitirán dar respuesta a la pregunta de investigación y poder alcanzar los objetivos de esta investigación. Adicional, antes de hablar de las preguntas seleccionadas, es importante tener en cuenta que para garantizar la confiabilidad y la validez de la información, cada una de las encuestas aplicadas fue elaborada pensando exclusivamente en las personas del sector de la construcción. Solamente fueron aplicadas a este sector y se generaron unos espacios para poder diligenciar las encuestas con cada una de las personas seleccionadas y así poderles explicar y que no hubieran inconvenientes de interpretación en las preguntas. Adicionalmente, las encuestas fueron digitalizadas y posteriormente pues fue contabilizada la información. Entonces, las preguntas que se seleccionaron con el fin de analizar y que nos pueden brindar una información para poder responder a la pregunta de investigación, la primera es: ¿ha escuchado hablar de la metodología BIM? De esta pregunta, solamente 14 personas respondieron que no, lo que equivale a un 8%, y el 91% respondió que sí. Este dato es comparable con la encuesta realizada en el 2017 por la Universidad Católica, donde indicaba que un 47% no había escuchado hablar de la metodología BIM. Si tenemos este dato en mente y adicional indexamos la información teniendo en cuenta que el BIM Forum indicó que desde el 2020 la metodología BIM ha tenido un crecimiento del 11%, tenemos que para el 2022 solo el 12% de la población del sector de la construcción no habría escuchado hablar de la metodología BIM. Adicionalmente, según el BIM Forum, la parte central de Colombia serían los departamentos quienes más han implementado y se han apropiado de esta metodología. Esto es muy consistente con la encuesta aplicada porque en los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar fue donde se evidenció que las personas respondieron no tener conocimiento de la metodología BIM. La siguiente pregunta, es importante aclarar que de las 14 personas que respondieron que no conocían acerca de la metodología BIM, no continúan diligenciando la encuesta y por ende las siguientes preguntas son aplicadas sobre 150 personas que respondieron que sí conocían sobre la metodología BIM.
La siguiente pregunta es: ¿qué nivel de implementación BIM hay en la empresa donde laboras? De acá 40 personas respondieron que no se utilizaba, lo que equivale a un 27%, que se utiliza en más del 50% de los proyectos, un 45%, y se utiliza en menos del 50%, un 28%. Acá es importante resaltar que ninguno de los encuestados respondió que se utiliza en menos del 10% o se utiliza en el 100% de los proyectos. Esto es coherente con la encuesta de BIM Latinoamérica y el Caribe 2020, donde indica que aproximadamente el nivel de uso en Colombia es de alrededor del 50%. Estos datos son muy alentadores acerca de la implementación de BIM en Colombia, pero lastimosamente estamos muy lejos de alcanzar los niveles de países europeos, donde el nivel de uso es alrededor del 80%. En la siguiente pregunta nos indica cuáles consideran que han sido las dificultades que ha tenido la empresa durante el proceso de implementación BIM. Acá es importante destacar que esta pregunta solo fue contestada por 110 personas, porque de las 40 personas que respondieron que en la empresa donde no se utilizaba la metodología BIM, no continuaban respondiendo la encuesta, sino que se iban directamente a la pregunta 19, y el resto de preguntas solamente aplicaban desde la 9 hasta la 18 para las personas que habían respondido que en la empresa donde laboraban tenían algún nivel de implementación. Entonces, estas 110 personas que respondieron esta pregunta, tenemos como resultado es que dentro de las dificultades que ellos consideran que se han presentado es la falta de personal capacitado y la falta de presupuesto, cada una con un 19%, la lentitud en la adopción con un 41% y la resistencia al cambio con un 21%. Estos datos son muy coherentes con lo que nos indica la encuesta de BIM Latinoamérica y el Caribe 2020, donde las empresas manifiestan que los principales retos o inconvenientes que han tenido en la adopción de la implementación BIM es que están relacionados con la falta de personal capacitado, con la resistencia al cambio, con la alta inversión inicial y también con la falta de presupuesto o de beneficios del gobierno. Sin embargo, a pesar de que las empresas han manifestado inconvenientes en la adopción del BIM, la percepción que tienen las empresas encuestadas es positiva. El BIM tiene una imagen positiva y muchas empresas se están interesando cada vez más en adoptar esta metodología con el fin de ser cada día más competitivos. En la siguiente pregunta, ¿qué beneficios ha aportado el uso de BIM en la empresa y sus proyectos? Acá tenemos que las personas encuestadas respondieron: ahorros en construcción un 20%, reducción en errores de construcción un 19%, reducción de tiempos de construcción un 21% y todas las anteriores un 40%. Es importante destacar que según la encuesta de BIM Latinoamérica y el Caribe 2020, a pesar de las dificultades que han tenido las empresas constructoras, ninguna de las empresas ha reportado que no ha tenido beneficios con la adopción del BIM. Todas las empresas reportan que tienen beneficios con la adopción del BIM. Incluso en esta encuesta se tiene que el 68% de las empresas encuestadas reportaron beneficios en cuanto a los tiempos destinados para el manejo y gestión de la documentación, que anteriormente se gastaban mucho más tiempo con metodologías tradicionales como la metodología 2D o de AutoCAD, y ahora con la metodología BIM ven unos ahorros significativos. Es importante destacar que todas las empresas encuestadas, tanto en la encuesta que nosotros realizamos como en la encuesta de BIM Latinoamérica y el Caribe 2020, los beneficios principales no están dados en la fase de diseño, sino en la fase de construcción, y están asociados con reducción no solamente de costos, sino también de tiempos, y principalmente con la reducción de los errores de construcción. En cuanto a los beneficios económicos, en la encuesta de BIM Latinoamérica y el Caribe, el 80% de las empresas encuestadas reportan beneficios económicos, incluso superando los beneficios, la inversión realizada al inicio de la adopción de la metodología BIM. Ya finalmente doy paso a mi compañero Oscar Daza, quien nos dará las conclusiones sobre esta investigación.
Muchas gracias, Juliana. Bueno, a modo de conclusión de esta investigación sobre las dificultades en la implementación de la metodología BIM en los proyectos de vivienda en Colombia, se pudo evidenciar que la metodología BIM trae varios beneficios, pero sigue habiendo diferentes factores limitantes en la implementación en las diferentes organizaciones dedicadas a la construcción de vivienda. Siendo inicialmente el concerniente a los costos, al costo inicial que se debe incurrir mediante la compra de software especializado, equipos con características especiales y la capacitación del personal para la cual la inversión no es nada despreciable. Otro factor que ha influenciado entre las empresas para la toma de decisión de la implementación de la metodología BIM es cuál será el tiempo de percepción de los beneficios, si será a mediano o a largo plazo, las cuales dependerán netamente de la capacitación e implementación de los conocimientos en el manejo, la destreza en solo la elaboración de modelos, sino también en el correcto manejo de la información, las bases de datos, los manejos financieros, los costos, entre otros. Otro de los buenos aportes que nos dio esta investigación es en gran parte del gremio constructor se está interesando en la implementación en sus compañías de la metodología BIM, no solo para estar en la vanguardia de esta metodología, sino pues para lograr cada vez estar más competitivos y desarrollar proyectos de manera más efectiva, optimizando los recursos, la mano de obra y los tiempos de ejecución. Se podría concluir que gracias a las encuestas realizadas es necesario que se implemente la metodología BIM, teniendo en cuenta que con esta mejoraría sustancialmente la efectividad de los gerentes de los proyectos y cada empresa tendría beneficios económicos mediante la optimización de sus procesos. La no implementación de la metodología BIM podría ser más costosa que no hacerlo. Perder el miedo, hay que perder el miedo al cambio, y eso puede lograr por medio de un buen gerente de proyectos que tenga conocimiento de la metodología BIM y lo complemente con la guía del PMBOK. Finalmente, se considera que las futuras líneas de investigación respecto a la implementación de la metodología BIM se deberían enfocar en preguntas tales como: ¿hay suficientes profesionales capacitados o especializados en las dependencias del Estado? Nos referimos a ministerios, a gobernaciones, a alcaldías, secretarías, etcétera, para la revisión de los proyectos. ¿Hay suficientes consultorías para el nicho de negocio, los cuales, o también cuáles son los resultados esperados y los impactos generados en la implementación de la metodología BIM en las entidades públicas? ¿Cuáles son los principales beneficios reales que se han obtenido de la implementación de la metodología BIM? Pues básicamente esas son las recomendaciones para unas futuras investigaciones, teniendo en cuenta que la metodología BIM ya va a ser parte de la implementación de los proyectos públicos y también en los proyectos privados que nos están generando un nuevo ingreso de esta nueva herramienta de trabajo para todos. A continuación, pues estas son algunas de las referencias utilizadas durante esta investigación. Esperamos que haya sido de su interés y agradecemos su atención. Buen día.